Saludos cordiales a nuestros queridos estudiantes del curso Desarrollo de Competencias en el Mentoring Educativo. Comenzamos el capítulo número 6 que ha diseñado para ustedes la Escuela Superior de Capacitación para Profesionales junto a la Universidad Nacional de Ucayali. Y en este capítulo número 6, que se va a tornar también muy interesante, seguimos en las competencias profesionales para enseñar, como nos habíamos quedado en el capítulo número 5, participar en la gestión de la escuela. Y hoy en día se pide realmente a los profesores que participen en la gestión de la escuela. Es una pregunta que le hago a todos mis queridos colegas. Por otro lado, ¿tienen ganas de hacerlo? ¿Tenemos nosotros los profesores ganas de estar en la gestión de la escuela? Podría parecer lógico tener respuestas claras a estas preguntas antes de considerar como indispensables los 4 componentes retenidos por el referencial aportado aquí. Voy a tener algunas consideraciones con ustedes o reflexiones. Por ejemplo, elaborar, negociar un proyecto institucional, administrar los recursos de la escuela, coordinar, fomentar una escuela con todos sus componentes, desde los servicios extraescolares, el barrio, la comunidad, las asociaciones de padres, los profesores, organizar y hacer evolucionar en nuestra escuela la participación de los alumnos. Todo este es un complejo engramaje que hay que desarrollar. Y si nadie, ni por la parte de los profesores, ni por la parte de la autoridad escolar, ve el sentido de estas funciones, sería absurdo referirse a las competencias correspondientes. Es decir, tenemos que ver las competencias que tenemos que desarrollar como docentes, como mentores, también con la gestión de la escuela. En materia de gestión del sistema educativo, sin embargo, ya no nos encontramos en esta situación. Por eso es que por todas partes, queridos colegas, las costuras de los sistemas educativos se rompen. Sí, se rompen por miles de razones, pero sobre todo porque su modo de gestión, a pesar de algunos progresos, no vamos a decir, por ejemplo, aquí en el Perú, que no ha habido progreso en los últimos años, pero continúa siendo un modelo arcaico, burocrático, basado muchas veces en la desconfianza más que en la confianza, muchas veces la libertad clandestina más que la autonomía asumida, la ficción del respeto escrupuloso de los textos más que la delegación del poder a partir de objetivos generales. Yo creo que esto va afectando cada día más a nuestro sistema educativo. La apariencia del control más que la transparencia de las opciones, esas apariencias que nos guiamos por el ministerio, la obligación de dar cuenta de ello. Yo creo que también gracias a la profesionalización, la responsabilización, la participación, la autonomía de la gestión en los proyectos institucionales, la cooperación, estos son temas que van a salvar en gran medida lo que estamos enseñando. Y estos temas, más allá de efectos de moda, definen seguramente alternativas que todos queremos, alternativas deseables al funcionamiento que lamentablemente hoy se vuelve burocrático. Hace falta, antes de preocuparse por formar a los profesores para que participen en la gestión de la escuela, esperar que esta evolución solamente iniciada se haga por completo en las ideas, en los textos legislativos. Yo diría que en todos los procedimientos, hasta presupuestarios, en los modos de trabajo. Claro, ustedes dirán que no, el cambio se va a producir por la unión de 2 progresos. Sí, estos progresos que además tienen que estar complementados. Por un lado, una adhesión progresiva de los actores a nuevos modelos, y por el otro lado, yo creo que está en la construcción también progresiva de los conocimientos y de estas competencias que hemos estado aprendiendo en el capítulo 5 y que vamos a continuar hoy en el capítulo 6, y esas competencias que son susceptibles de hacerlo funcionar en la práctica. No podemos diseñar desde un ministerio un sistema educativo y después que los gestores en la práctica no tengan las competencias
para llevar a cabo ese diseño. Sin embargo, los profesores no son los únicos actores de la educación a quienes se les pide que construyan nuevas competencias. En eso es que debemos trabajar más, en las competencias. Los directores deben también al mismo tiempo aprender otras competencias como delegar, pedir cuentas, conducir, suscitar, garantizar, negociar proyectos. Porque de nada vale entonces, tenemos profesores con las competencias para enseñar, pero tenemos directores que no tienen las competencias para dirigir. Entonces, por eso es tan importante el tema de las competencias. Estudiar e interpretar balances, incitar sin imponer. Todo esto son trabajos de los directores. Animar sin desposeer. Estas competencias, estos conocimientos de acción apenas se desarrollan. Es la realidad. Se va muchas veces de forma espontánea nuestros directores, sin formación, sin progresión reflexiva, sin transformación identitaria. Y yo creo que estos son elementos fundamentales. Por eso es que le hemos dedicado también a parte de estas competencias para que algunos de nuestros directores que estén en nuestro curso también tengan en cuenta. Todos los oficios de la educación están implicados en ello y exigen nuevas competencias en materia de gestión de la escuela. Pero limitémonos aquí a los profesores, ¿sí? Como vimos en el capítulo 5, ahora en el capítulo 6, limitémonos a los profesores. En otra oportunidad también podemos tener un curso netamente para directivos. Para describir una competencia, queridos colegas, hace falta explicitar las prácticas de referencia. Nos equivocaríamos, sin embargo, si creyéramos que nos alejamos de los desafíos didácticos, pedagógicos y educativos que nos encontramos en el dominio de la gestión pura, autorizada por esta razón a olvidar los aprendizajes y el desarrollo de los alumnos. ¿Qué quiere decir esto? El conjunto del funcionamiento de una escuela, de nuestros colegios, de nuestras universidades, proviene del currículo real, ¿sí? No solamente del currículo nacional, sino del currículo real, y contribuye a formar a los alumnos de forma deliberada o involuntaria. Gestionar la escuela es siempre de forma indirecta, disponer espacios y experiencias de formación, no solamente lo que diga el currículo. Entonces, para eso hay que tener competencias para tener esas experiencias de formación y administrar los recursos de la escuela. Esto puede parecer muy prosaico, ¿sí? Sin embargo, invertir recursos compromete la responsabilidad individual y colectiva de los profesores. Sí, tanto como afirmar valores o defender ideas pedagógicas. Lo cierto es, queridos colegas, que las nuevas tendencias de la gestión de las finanzas públicas, por ejemplo, aquí en el Perú se está exigiendo muchísimo que se invierta mucho más en educación, que se dedique al 6% del PBI a la educación. Sí, pero eso va a traer también más responsabilidad y también va a traer que se vaya a legitimar las tímidas tentativas hechas anteriormente en varios sistemas escolares. Es decir, no podemos tener más presupuestos y seguir haciendo lo mismo con las mismas competencias. Actualmente la atribución hay pocos recursos presupuestarios y eso es una realidad en muchos países latinoamericanos. Esto va a sustituir progresivamente tener más recursos. En la práctica, más recursos quiere decir mejor gestión. Hay que revisar la didáctica que estamos empleando en nuestras clases, hay que revisar la pedagogía que estamos llevando a cabo, y de esta manera yo creo que en el caso de las competencias tiene que haber una coordinación y fomentar una escuela con todos sus componentes. Por eso necesitamos profesores más competentes, directores y gestores más competentes. ¿Para qué? Para mayor presupuesto, organizar y hacer evolucionar en la misma escuela la participación de los alumnos, ¿sí? Competencias, por ejemplo, para trabajar en ciclos de aprendizaje, informar e implicar a los padres en la historia de la escuela del siglo XXI. No puede ser que seamos una escuela del siglo XXI y los padres y los alumnos todavía estén en cuanto a su cultura, en cuanto a su idiosincrasia en el siglo XX, ¿sí? Entonces, la irrupción de los padres como colaboradores de la educación escolar
no podemos seguir apartando a los padres, sino que cada día hay que involucrar más a los padres, teniendo en cuenta la realidad con este tema de la virtualidad, de los entornos virtuales, y hemos tenido que hoy más que nunca apoyarnos en los padres. Entonces, para eso debemos tener en cuenta que el padre no va a ser un actor independiente, sino que se va a convertir en un aliado de la educación. La educación del siglo XXI debe enfocarse en crear buenos ciudadanos, más tarde a los buenos trabajadores y a los buenos consumidores. El niño ha dejado de pertenecer a su familia y la ley obliga a los padres no solo a atender a la educación de sus hijos, sino que también ceder a una parte a la escuela. Entonces yo creo que las leyes liberales no funcionan, pero sí funcionan las leyes democráticas, donde la escolarización es algo fundamental y imprescindible. La enseñanza, sabemos que esta supuesta libertad, muchos padres no disponen de los medios para dar ellos mismos o pagar a sus hijos una enseñanza especial, unos programas escolares de mayor calidad. Por eso es que los docentes en todos los niveles tenemos que desarrollar cada día más competencias que ayuden a los niños a veces a cubrir esas necesidades que no tienen desde el hogar. Padres, matrimonios disfuncionales, padres que no están presentes. Entonces yo creo que hoy que más que nunca los docentes con unas buenas competencias o formándonos con buenas competencias podemos gestionar mejor el proceso de enseñanza, gestionar mejor a la institución y por supuesto vamos a formar mejores estudiantes. Desde este punto de vista, queridos colegas, la escuela no es un simple servicio que haría frente a una demanda social. No lo podemos ver de esta manera, como una guardería. No, los padres tienen interés de esperar de la escuela exactamente lo que ofrece. Por lo tanto, no podemos solamente recibir a nuestros estudiantes en el colegio y nada más, porque a falta de ello la escuela se va a tener que imponer enseñanza y así adaptar, desarrollar varias estrategias de actores cuando la opción es tener mejores, elevar el nivel educativo. No hay dudas que la escuela tiene una importancia capital para el futuro de nuestros hijos. No hay dudas de eso. Hay estudios científicos que lo han demostrado. El padre tiene en cuenta su disposición para informarse y formarse para ayudar mejor a sus hijos. Hay un gran porciento que sí. Sin embargo, ninguna sociedad desarrollada ni subdesarrollada hasta ahora se ha arriesgado ni ha planteado seriamente devolver a las familias la entera responsabilidad de la educación de sus hijos. La responsabilidad está no solamente en los padres, sino también en nosotros los docentes. Entonces, les propongo a ustedes que estudien individualmente cómo fomentar reuniones informativas y de debate, cómo conducir esas reuniones de padres que se vuelven tan importantes en nuestro proceso, porque al tener ese vínculo con los padres e involucrarnos en la educación de sus hijos es importante esas reuniones. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que de forma más constructiva podemos compartir la opinión que afirma Maulini en 1997, que afirmaba que una clarificación definitiva de los papeles de unos y otros es imposible, que la colaboración es una construcción permanente que va a funcionar todavía mejor, porque los profesores, escuchen bien, nosotros los docentes debemos aceptar tomar la iniciativa sin monopolizar la palabra, dando muestra de serenidad a la hora de intercambiar con nuestros padres y nuestros alumnos. También hay que crear espacios permanentes, admitiendo una dosis que por supuesto va a haber una dosis de incertidumbre, va a haber una dosis de conflicto, pero aceptando la necesidad de crear procesos de regulación. No solamente debemos ser responsables de una buena educación de nuestros alumnos, de una buena relación con sus padres, de utilizar la tecnología a favor nuestro, sino que debemos formular propósitos en los niños que nacen con una cultura de la tecnología, niños digitales,
Entonces yo creo que los profesores debemos integrarnos cada día más en ese universo de nuestros alumnos. Si la escuela ofrece una enseñanza que no le va a resultar útil, entonces en el exterior se corre el riesgo de descalificar a nuestro rol, a nuestro trabajo. Por lo tanto, ¿cómo vamos a querer que los niños confíen en nuestra educación cuando ellos son nativos digitales y nosotros no tenemos incorporado el 100% la tecnología a nuestras escuelas? No puede estar más allá que lo cierto cuando nos quieren descalificar. La escuela no puede pasar por alto lo que sucede en el mundo. Ahora bien, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, las TIC y las NTIC, transforman de forma espectacular nuestras maneras de comunicarnos, pero también de trabajar, decidir y pensar. Este año que ha pasado, 2020, yo creo que nos ha demostrado que tenemos que trabajar de manera diferente, decidir y pensar de manera diferente. Entonces, lograr más éxito en los objetivos utilizando las nuevas tecnologías será ambicioso, y no hay dudas de que el reto está en que nosotros como docentes asumamos mejores competencias. Utilizar programas de edición de documentos va a ser muy fácil, pero ya solamente no es editar documentos, sino que vamos más allá. Es enseñar de manera virtual, en un entorno virtual, cómo enseñar y transformar la educación tradicional en una educación de enseñanza a distancia, y que además se logren realmente las competencias basadas en una cultura tecnológica. Entonces, los profesores que saben lo que aportan las nuevas tecnologías, así como también los peligros y sus límites, podemos decidir mejor. Podemos decidir con conocimiento de causa y hacerles un buen sitio en la clase, así como utilizarlas de forma bastante correcta. Yo creo que en este último caso esto no debemos ignorarlo, sino porque hay que estar en consecuencia con los tiempos que estamos viviendo en la educación moderna. Entonces, yo creo que vale la pena, teniendo en cuenta lo que va a estar sucediendo en los próximos tiempos en la educación, seguir preparándonos en las áreas tecnológicas, seguir preparándonos en las plataformas que cada día también se van perfeccionando. Puede ser sencillo, ¿sí? Pero no es tan sencillo. Yo creo que salir de los medios tradicionales y pasar a estos medios informáticos de tecnología va a ir en un proceso de adaptación en los próximos años, escribiendo nuevos programas, y yo creo que vamos a ir pensando en educación más didáctica utilizando precisamente la tecnología. En los próximos 5 o 10 años la tecnología habrá avanzado muchísimo. Yo creo que ni nos imaginamos lo que va a pasar con la tecnología, y yo creo que hay que tener una vigilia tecnológica. En otras palabras, debe haber una atención permanente de los ministerios en cuanto a la referencia del uso de los instrumentos de evaluación utilizando las nuevas tecnologías. Por eso, queridos profesores, yo les pido que sigan estudiando este capítulo en material de estudio. Hay interesantes competencias que tenemos que seguir analizando, y yo también les invito a que vayan a la actividad de este capítulo número 6, desarrollen la actividad, vean el video tutorial, y también hay lecturas complementarias para que sigan en su estudio individual. Nos vemos en el próximo capítulo.